El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, gracias damos al Señor por permitirnos esta parte del anuncio de la palabra de Dios. Hay que darles gracias al Señor porque es el que nos da esa luz, ese entendimiento para conocer el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos esta vida que nos da el Señor, que es la vida eterna. Le damos gracias por el programa, por el anuncio de la palabra de Dios que llega, dice la palabra de Dios que se predicará el santo evangelio a toda criatura y irá a todo el mundo, a los rincones de la tierra, debido a que la ciencia se ha aumentado. Gracias al Señor, la ciencia, el conocimiento que Dios nos da es por el poder de Dios. Su poder y deidad se hace visible en todas las cosas de la creación. Tenemos un Creador y tenemos que darle gracias al Señor, anunciar su palabra y su santo evangelio, que es lo que nos ha dejado, sus estatutos y mandamientos, la bitácora que nos da Él, esa luz poderosa, ese faro, esa estrella, dice la palabra de Dios, que venía a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz que vino al mundo, el amor de Dios para que el mundo no se pierda y salga de las tinieblas, de esta parte entenebrecida donde el hombre está debido al pecado y la muerte. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, porque Cristo vino a deshacer las obras del maligno, a deshacer el pecado y la muerte. El que descendió de arriba, dice la palabra de Dios, amó Dios el mundo, que dio su Hijo, para todo aquel que en él cree no se pierda en las extravagancias de esta vida terrenal, donde el hombre es engañado por esta corriente de este mundo y lo aleja de su naturaleza divina. El poder sobrenatural de ese Dios viviente es dado a conocer a través de la palabra de Dios, de las Escrituras, donde el Señor nos revela todas las cosas que están sucediendo o van a suceder, porque Él es el Todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es el Dios viviente que se levantó entre los muertos y resucitó. Ese Dios viviente en cuya presencia estamos y vivimos, en ese templo de ese Dios viviente es que vivimos. Cada uno de nosotros tenemos el templo de Dios, el cual no es de nosotros, sino del Señor. Antes se hacían sacrificios, ritos para agradar a Dios, y no se podía agradar a Dios debido al pecado. Por tanto, ya se estaba desde la creación, iba a venir ese Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados para salvarnos de la ira venidera y de este siglo malo, dice el Señor.
todo lo que estamos viendo a través de los hijos que han desobedecido a Dios, que los opera la corriente de este mundo, los hijos de desobediencia, el cual es operado por el príncipe de las tinieblas, y vemos la muerte, la destrucción, los hijos de Caín, que están en todo momento obedeciéndole a esas fuerzas bajas del mal, y por lo tanto vemos muerte, destrucción, hijos del padre del diablo, el cual no se ve sino robo, lo que estamos viendo por todas las naciones, cómo hay destrucción y cómo hemos acabado con la parte de la creación que Dios nos ha regalado, y hay un temor, pero por las cosas que vemos terrenales, ya tenemos temor porque estamos mal de salud, tenemos temor porque hay una enfermedad, tenemos temor porque nos falta el trabajo, tenemos temor porque hay necesidades, tenemos temor porque hay aflicciones, tenemos un temor a todas estas cosas naturales, obvio, la que estamos viendo, pero no le tenemos el temor a Dios. Al temor a Dios no le tenemos. Y el Señor dice: mi pueblo es destruido por falta de ese temor a Dios, del conocimiento de Él. Y por lo tanto nos hemos alejado y hemos pisoteado la palabra de Dios, las escrituras, a través de la desobediencia de un pueblo que ha sido desobediente, que son vasos de ira para destrucción. Pero damos muchas gracias a Dios por el santo evangelio que el Señor nos presenta todos los días de nuestra vida, para que nos fortalezcamos y alimentemos nuestro hombre interior, nuestra parte espiritual. Nuestros pensamientos van a ser juzgados por esa parte espiritual, y si no tenemos esa imagen y semejanza de Dios, que Dios nos la regaló a través de la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo, nos acercó al Padre y nos redimió de las maldiciones, de la ley, del pecado y de la muerte. Ese Dios viviente es que nosotros debemos de temer. Ese Dios viviente es el que nosotros debemos adorar y ser vivificados en nuestro hombre interior, porque la parte terrenal va pasando. Hay que darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por la energía vital que nos das, por las fuerzas y todo lo que viene del Señor. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en un pasaje que está en el libro de Mateo 10:26. Dice la palabra de Dios: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, a través de la palabra del Señor, a través de la luz, a través del Evangelio, a través de Cristo, que es la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un temor reverente a ese Dios viviente en el cual nosotros vivimos, andamos y respiramos. Dice la palabra de Dios en Hechos 17. El 27, Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Entonces, tenemos esta parte de la palabra del Señor, que es la luz, y nada hay encubierto que sea manifestado por la luz. La luz vino al mundo y el mundo estaba en tinieblas desde el principio, dice el Señor. Pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces nosotros tenemos que venir a esa luz poderosa que alumbró el mundo, para que nosotros salgamos de ese estado entenebrecido donde nuestra conciencia estaba en tinieblas debido a nuestros pecados, el cual el Señor nos dio vida al vencer el pecado y la muerte, dice el Señor. Y Él os dio vida estando muertos en delitos y pecados. Éramos delincuentes, delinquíamos con el Señor porque estábamos en tinieblas, y por lo tanto lo que hacíamos, lo hacíamos
sin ese conocimiento de Dios y sin ese temor a Dios. Por eso cuando venimos al Señor y nosotros vamos teniendo esta parte de la revelación, del poder de las Sagradas Escrituras, de la luz, vamos entendiendo y vamos nosotros haciendo la voluntad del Señor para salir de ese estado en cual estábamos viviendo nosotros, el cual nos alejábamos debido a que pecábamos con el Señor, debido a que estábamos alejados de esa sincera fidelidad a Cristo Jesús y éramos engañados por esas fuerzas del mal, de las tinieblas, los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad destruían al hombre, a la creación que Dios nos había dejado. Por eso tuvo que venir esa luz y ser revelada, ese poder del Señor, el cual está sujeto a toda la creación, todas las cosas visibles e invisibles están sujetas a ese poder de Cristo Jesús, que su gloria cubrió los cielos y esta tierra se llenó de su alabanza y venció ese estado natural del hombre pecador para darnos el nuevo hombre vivificado a través de Cristo Jesús con su Santo Espíritu, para que nosotros nos pudiéramos levantar de ese estado caído del pecado y la muerte, y que el cual estábamos nosotros esclavos debido a las tinieblas por esas fuerzas del mal. Por eso, gracias a Dios, que solamente el Señor pudo sacudirnos de ese polvo de la tierra, porque era imposible que fuera retenido por las tinieblas, dice el Señor. El Señor venció la muerte y resucitó. Ese Dios viviente es el que nosotros tenemos ahora en nuestra parte espiritual, y podemos tener ese poder y esa autoridad en el templo de Dios viviente que es cada uno de nosotros, el cual el poder de la oración, el poder del Señor es el que vence todas estas oposiciones, estas adversidades, estos oprobios que tiene el hombre de pecado. Entonces dice el Señor, el 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, porque el alma es la parte donde el Señor es el Todopoderoso, donde la ha llenado de esa luz poderosa y nos ha despertado para que nosotros podamos hacer su santa voluntad, ¿ya? Porque antes no hacíamos la voluntad de Dios, porque nuestra alma estaba en tinieblas, entenebrecida, pero ahora con esa luz poderosa, el Señor nos da la oportunidad de despertarnos, de volvernos en sí, para que nosotros podamos tener la potestad de que no more en este cuerpo mortal ya el pecado, dice el Señor, que no more en vosotros este cuerpo de pecado, porque Cristo lo mató en la cruz. Cristo mató el cuerpo de pecado y nos dio la vida para que nosotros pudiéramos ser templo de ese Dios viviente y semejanza de Dios vivos, todos y cada uno de nosotros. Y no puede matar, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice el Señor. O sea, que está la vida y está la muerte, y nosotros debemos de escoger la vida, porque el único que puede verdaderamente destruir el cuerpo y el alma es el Dios viviente, no más, es el único, y nosotros debemos que tener un temor reverente, esa obediencia a ese Dios viviente, para que nosotros cancelemos ese pacto que había con la muerte debido al pecado, y Cristo nos redimió de esas maldiciones. Por eso nosotros tenemos que tener un temor pero reverente al Dios viviente, porque nosotros tenemos temor a las cosas naturales, ya, a las cosas que se nos dificultan, a las cosas que nos tienen a nosotros, que nos faltan, a las cosas que son escasas, pero no le tenemos ese temor a ese Dios reverente, que es el dueño de todas las cosas, porque Él es el que nos da aliento, vida y todas las cosas. Entonces hay que darle muchas gracias a Dios, porque Cristo ha cancelado ese pacto con la muerte, porque la muerte es un espíritu, y ese espíritu se alimenta de los débiles, de los que no tienen esa parte de la vida, que es Cristo. Al venir a Cristo tenemos la vida, tenemos la verdad, es el camino donde nosotros podemos nosotros avanzar
ser más que vencedores, y podemos nosotros, Padre Santo, a través del Señor Jesucristo, vencer todos los obstáculos y todas las dificultades, porque ya no estamos en tinieblas. Entonces hay que darle gracias a Dios que el Señor canceló ese pacto con la muerte. Al venir Cristo, canceló todas estas cosas que nos hacían enemigos de Dios, y por lo tanto, ahora en Cristo Jesús venimos a Él para que toda carga de estas fuerzas del mal sean destruidas por el poder del Señor, y poder nosotros tener esta parte del reposo, de la paz, del amor, del gozo, de todo lo que nos regala esta parte espiritual para vencer el miedo, el temor, las angustias, las aflicciones, la tristeza del mundo, debido a que tenemos esa parte vacía de nuestro Creador por no haber nosotros venido a tener y activar esa imagen y semejanza de Dios. De modo que nuestro temor es un temor reverente al Señor para salir del mal, salir de la muerte, salir de las tinieblas, que el Señor lo hizo por nosotros, el primogénito de toda la creación, para que todo poder y toda autoridad sea dada por ese Señor y Salvador, para que ese poder de Dios, ese ángel de luz, nos guarde y nos libre de esta parte de la muerte y de la destrucción, porque la muerte es un espíritu que solamente lo puede vencer el Señor. Debemos de venir al Señor para que nosotros no tengamos esos miedos y esos temores, para que en nosotros haya paz, haya amor, haya gozo, haya benignidad, bondad, fe, templanza, amor, para que tengamos esos frutos del Espíritu. Por eso tenemos que venir nosotros al conocimiento del Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías 28. Isaías 28 dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amonestaciones al pueblo de Jerusalén, esa parte terrenal donde había entrado en desobediencia y por lo tanto le vino desgracias, le vino muerte, le vino destrucción. Dice la palabra de Dios en Isaías 28:15: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, habéis dicho, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Por tanto, Señor, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y agua arrollará el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Entonces, nosotros no somos avergonzados si estamos en esta parte del nuevo pacto que venía, que es esa piedra, que es esa roca, que es el Señor, la roca de Oré que está brotando agua de vida. Ven a beberla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y todo mi ser. Entonces, ese pacto de la muerte fue cancelado ya. Ese pacto con la muerte que causaba destrucción y éramos enemigos del Señor, el Señor lo quitó ya, para que nosotros no tengamos nada que ver con la muerte, ni nosotros le tengamos temor a ese espíritu de muerte que fue vencido por el Señor Jesucristo al morir en la cruz. Y imposible, dice la palabra del Señor, que fuera retenido por la muerte. Es el primogénito de la creación. Al venir nosotros a Cristo, ese pacto con la muerte es cancelado. Ese espíritu inmundo de la muerte, nosotros hemos pasado a vida con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice que tengamos un temor reverente a ese Dios viviente que canceló esa enemistad que había contra Dios y volvió otra vez
tener amistad con Dios, a través de nosotros venir a tener esa armonía, a tener la palabra del Señor, a tener a Cristo, el Verbo en nuestro corazón, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y el conocimiento del Señor, que es el verdadero temor a Dios, la sabiduría, para que nosotros podamos crecer en nuestro hombre interior, en esa parte espiritual, y llenarnos y fortalecernos en ese poder de su fuerza, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha cancelado el pacto con la muerte, porque Cristo ya vino a deshacer las obras del mal. Por eso tenemos que tener a Cristo, para que nosotros podamos vencer estas fuerzas malignas con el poder del Señor y su fuerza, que es su Santo Espíritu. Es importantísimo tener ese conocimiento del Señor, donde dice que el espíritu, la muerte es un espíritu y operan los hijos de desobediencia. Entonces, para que nosotros nos sacudamos de ese polvo de la tierra, de esa parte baja, terrenal y material, el cual gobernaba sobre las tinieblas, y nosotros ahora con esa luz podemos nosotros obedecer y tener esa garantía de la vida en abundancia y vida eterna que nos da nuestro Señor Jesucristo, que es una dádiva y un regalo debido a la gracia y el perdón de todos nuestros pecados. El fin de la ley y del pecado es nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga, los guarde. Sí, hay grandes promesas que nos da el Dios del cielo en este pasaje de Mateo, en la cual todo temor que debemos nosotros tener mientras estemos en el paso por este desierto es únicamente para el Dios del cielo, ¿sí? Todos tenemos miedos y temores, angustias y problemas que causan terror y angustia en nuestras familias, en nosotros mismos, por cuanto nosotros, cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin ley, nos llenábamos de angustia, y esa angustia nos enseña el Señor que es un espíritu que tiene boca y te atrapa, dice en el libro de Job 34. Entonces, nosotros no podemos caer en angustia por errores o por problemas que llegan en el transcurso de nuestras vidas, y que si nosotros no tenemos ese poder de Dios en nuestro corazón, vamos a tener grandes dificultades y vamos a quedar allí en total exposición al enemigo, que viene a tres cosas: es a matar, a robar y a destruir. Entonces el Señor nos enseña aquí en este libro de Mateo a quién se debe de temer. Todo temor es un temor reverente al Dios del cielo. Nos da esa promesa también allí en el libro de Timoteo 2, cuando nos dice en Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, es una esperanza viva que tenemos nosotros cuando padecemos cualquier enfermedad, o cuando tenemos un problema, una dificultad o una necesidad. Muchas veces nosotros padecemos, pero ya con Cristo Jesús tenemos una esperanza viva que Él nos ofrece, que también si padecemos como Él padeció en la cruz por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades que fueron llevadas allí, también vamos a reinar. Aquí nos dice, si le negáramos, Él también nos negará. Entonces, es evidente que el Dios del cielo quiere es que nosotros mantengamos esa fe firme en que hay un Dios que nos hizo, que nos formó desde el vientre de nuestras madres, que nos transformó, que nos cambió el espíritu de la mente, y hoy podemos estar delante de su palabra, llevando siempre su mensaje de esperanza, que todo temor es únicamente al Dios del cielo, al dador de la vida. Es el único que nos levanta, que nos fortalece, que nos anima, que nos lleva allí de la mano, cogidos, para que ese pacto que nos hablaba ahorita el Dios del cielo a través del hermano, ese pacto se mantenga en cada uno de nosotros. Es un pacto que es la palabra de Dios viva y eficaz, que debe permanecer en cada uno de nosotros. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es el único Dios
eterno. Él es fiel y justo para perdonar, porque Él fue al pecador. Él no vino al que se declaró justo, lo deja ya tirado. Mientras Él viene es al pecador, el que reconoce sus pecados. Él es fiel y justo. Y dice, Él no puede negarse a sí mismo, porque Él cumple todas sus promesas. Es el único Dios todopoderoso que tiene sí mismo. Él no puede clamar a otro porque Él es único y verdadero. Es el único Dios en que nosotros debemos de tener toda nuestra confianza. Isaías 59:21 nos daba ese pacto que Él nos da a ti y a cada uno de nosotros, a nuestras familias, para que la palabra de Dios quede allí en el espíritu de la mente. Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, oiga, ni de la boca de tus hijos. Ahí viene generación tras generación que se debe transmitir y llevar la palabra de Dios, porque es la misma palabra que tenía Abraham, Isaac, Jeremías y todos los profetas mayores y los apóstoles. Es la misma palabra que ellos allí escucharon, es la misma que tú estás escuchando allí, es la misma que nosotros estamos recibiendo con ese espíritu de sabiduría y de ciencia, porque Él la va revelando, gradualmente va revelando su palabra en todos los tiempos, pero la palabra de Dios es la misma. Dice, no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos. Ahí está una promesa para nuestros hijos, para que ellas también lleven esa palabra en el espíritu de la mente y no tengan temor a nada en estos tiempos difíciles donde las circunstancias y los acontecimientos mundiales producen ¿qué? Miedo, pánico. Pero con Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice, sus hijos y tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Es eterno, es una promesa eterna que dio a los hijos y hoy nosotros la recibimos. Y nosotros estamos hoy participando de todas esas promesas que el Dios del cielo nos da. Entonces, en el libro de Mateo que estábamos leyendo, dice el Señor, ¿a quién se debe de temer? Todo temor es al único y verdadero Dios en quien hemos puesto nosotros nuestros ojos, en el autor y consumador de la fe. Dice el 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando partamos nosotros de esta tierra, vamos a tener un juicio, y ese juicio es ante el Padre Santo, el Dios del cielo. Vamos a estar ante el tribunal, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar allí. Nuestro espíritu que sale cuando perecemos, el espíritu sale y vuelve a Dios quien lo dio. A ese espíritu es que Dios le va a pedir cuentas y le va a pedir cuentas por el Evangelio. Romanos 2:16 nos recuerda ese pasaje, dice, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Es necesario y es lo más importante que Dios quiere enseñarnos en todo momento y en todo lugar, que es que nosotros nos edifiquemos conforme al Evangelio, conforme a la palabra de verdad, que todas estas promesas en las cuales Él nos enseña que todo temor reverente es para el Padre de la gloria, vamos a reinar juntamente con Él, porque nosotros pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados porque estábamos nosotros en una ruina espiritual, sin Cristo, sin Dios y sin ley. Nosotros éramos totalmente religiosos, idólatras, mas llega ese poder de Dios a nuestras vidas, entra su Santo Espíritu en cada uno de nosotros cuando hemos creído y comienza a hacer una extraña operación en el espíritu de la mente cuando nosotros creemos y comenzamos a ver sus beneficios, comenzamos a ver que todas sus promesas se cumplen, que nosotros somos los que le fallamos al Dios del cielo, porque le mentimos, porque no hacemos conforme a sus estatutos, ¿sí? No cumplimos. Por eso Dios continuamente nos está diciendo que es un pueblo contradictor y rebelde,
como se lo manifestó a su pueblo natural, que no creyeron teniéndolo allí en carne, ¿sí? Y están todavía hoy en la ley. Solo una mínima parte está creyendo en la venida de Jesús Cristo, o el Mesías, como le llaman allí en su pueblo natal, en el Israel. Pero el verdadero israelita es el que cree, el que se ha arrepentido, el que está cumpliendo sus mandamientos, el que tiene ese pacto en sus corazones, ¿sí? Entonces, el que tiene el temor reverente que nos habla Mateo, que todo temor es al Dios viviente. Ahí es donde el Señor está viendo nuestros corazones, allí en el espíritu de la mente, y nos lleva a nosotros a el triunfo, pero solamente a través de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Dice: a cualquiera que se niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo lo va a negar? Cuando nos presentemos allá, porque todos vamos a morir, ¿sí? Sea cristiano o no sea cristiano, todos vamos a perecer, pero viene una segunda muerte, que es la que determina el Señor al Santo Espíritu, porque Él es el que va a juzgar. Él es el que va a juzgar y va a determinar si tus obras buenas fueron mayores, pues vas para salvación, y si tus obras malas fueron mayores, vas para condenación. Es una potestad única y exclusiva del Dios eterno, del Padre de la gloria, que nos habla aquí la palabra del Señor en el libro de Mateo. Él es el que nos va a juzgar y nos dice que todo temor tiene que ser al Dios del cielo, al que lo puede todo, al que quiere que tú salgas de allí, de esa religiosidad donde estás, que salgas de ese miedo y ese temor que tienes por las circunstancias o por los problemas o por las enfermedades, por cualquier cosa que venga en este tiempo. Echar eso a un lado y poner todo temor es al Dios que nos da la vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque el Señor nos está llamando a ser verdaderos hijos de Dios, para que tengamos todos los beneficios que el Señor nos puede dar a través de nuestro Señor Jesucristo, que venció esa parte del pecado y la muerte, que entró al mundo por un hombre, pero por otro hombre entró la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la obediencia a Él. Por eso tenemos que ir a la vida, que es Cristo. Cristo es la vida, y nos da vida en abundancia en esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna. Por eso el Señor nos está diciendo que no debemos de temer, sino tener un temor reverente al Señor, para que el Señor obre en nuestras vidas y tengamos nosotros esa protección divina, habitar bajo el poder del Altísimo, del Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente. Él nos guardará de todo mal y guardará nuestra alma. Dice la palabra aquí mismo en Mateo 10, donde dice a quién se debe temer, el número 31, así el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínate, todo tu ADN lo tiene el Señor en la memoria, ¿ya? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Somos su creación, somos su nueva creación, somos redimidos por la sangre del Cordero, inmolado por mis pecados y los pecados de todo el mundo, y nos ha limpiado nuestra conciencia, esa parte del temor donde estaba la muerte, y nos ha dado la vida. Entonces todo temor y todo temblor es para ese Dios viviente, y por eso hay que darle gracias, adorarlos y fortalecernos en ese poder del Señor, que es el que nos guarda y nos libra de todo mal, todo lo que se levante para perseguirnos o atentar contra nuestra vida. Tenemos que tener esa confianza en el Señor, con toda nuestra vida esté en esa luz, en Cristo, y Él arrojará fuera a nuestros enemigos, todo lo que nos agobia, lo que nos entristece, lo que nos desespera, lo que nos oprime. Podemos vencerlo con el poder del Señor y ser más que vencedores en esa parte del poder de la luz que es Cristo Jesús. Dice Job 3, dice 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. El Señor es el único que pueda quitar toda turbación. Viniendo al Señor tenemos verdaderamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese reposo, porque el reposo de nosotros no está afuera, está dentro de nuestro hombre interior, está en nuestro corazón, está en la renovación de nuestra alma, como las águilas que renuevan y cambian de un estado donde renuevan esa parte exterior, esa parte de su vestido. Así nosotros tenemos un hombre
interior en el cual es revestido nuevamente con ese poder del Señor, con Cristo, con su Santo Espíritu, y ser renovados y ser nosotros más que vencedores con ese nuevo nacimiento del Señor. Entonces es importantísimo echar fuera todo temor de nuestras vidas, todo lo que nos cause angustia, toda dificultad, porque si nosotros somos hombres naturales, pues vamos a sentir temor por todo, pero si tenemos esta parte sobrenatural, que es la parte de Dios espiritual, esta parte que Dios nos ha dado, que es su imagen y semejanza, pues vamos a vencer los temores, ¿ya? Todas estas cosas que nos asedian, el pecado que nos asedia, todas estas aflicciones, podemos vencerlas con la fe. La fe es la parte espiritual, la fe es la que no vemos y esperamos algo mejor a través de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Así que nosotros, dice el Señor, que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más que su creación, vemos cómo los animalitos tienen toda la provisión de Dios, tienen todos los beneficios de Dios, y ellos viven sin ningún temor. Así nosotros, más que ellos, debemos vivir sin ningún temor. El Señor es el que adereza mesa a través de Cristo, la palabra, delante de los angustiadores. O sea, al venir nosotros a Cristo, que es el Señor, que es la palabra, pues vamos a fortalecer nuestra parte espiritual y nosotros podemos avanzar con esa luz y poder nosotros, nuestros proyectos y nuestras cosas que nosotros tenemos por hacer, hacerla realidad, pero con ese poder extraordinario de ese hombre interior que es la parte espiritual. Hay que darle muchas gracias porque el Señor nos dice aquí en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh muerte, porque hay un temor, ¿ya? Y sobre todo a la muerte, que es un espíritu, dice el Señor. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa parte de lodo, del hoyo cenagoso, donde no podemos salir. De ahí no nos saca sino el Señor, el que resucitó de entre los muertos. Imposible que fuera retenido por la muerte. Ese mismo Dios viviente es el que habita en nosotros y nos saca de esta parte baja, de esta parte de muerte o destrucción, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El 57, ojo, más gracias sean dadas a Dios, al Padre Dios, Padre de los espíritus de toda carne, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. O sea que ya tenemos la victoria, tenemos la vida en abundancia y vida eterna. Por medio de venir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos todas estas dádivas, toda esta gracia, todo este perdón de nuestros pecados y liberarnos de ese estado que nos perseguía, de esas fuerzas bajas malignas, donde el enemigo nos tenía esclavos debido al pecado. Ya el fin del pecado y el fin de la muerte es ese nuevo pacto que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, y venir a Cristo, vamos nosotros sacudiéndonos de esta parte terrenal y vamos resucitando y vamos teniendo esa paz y ese gozo que nos lo da el Señor para vencer los oprobios, para vencer el miedo, para vencer los temores, para vencer las angustias, para vencer la desesperación, para vencer todas estas cosas que son bajas. No ha habido nada terrenal que Dios no nos dé la salida con su luz. A su pueblo, Israel, le daba la salida. En medio del mar rojo, Él abría el mar. Son todas estas cosas bajas terrenales que se abre, la tierra te traga, los problemas te tragan. Si no tienes esa parte vivificada de ese hombre interior a través de Cristo Jesús, los problemas son terrenales y nos traga la tierra, dice el Señor, si no nos sacudimos del polvo de la tierra, que ya Cristo lo hizo por nosotros y nos liberó para que resucitáramos y pusiéramos la mira en las cosas de arriba, más que en estas cosas que nos agobian, que nos entristecen, que nos desesperan, que nos oprimen. ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a vender? Todas estas cosas que son temporales las podemos vencer con el que dice que no temáis, que Él nos ha dado todas las cosas: aliento, vida, poder, fuerzas, ánimo, para que no nos dejemos nosotros engañar por las tinieblas y no copiarle más a esas fuerzas bajas donde nosotros hacíamos teas y venía la muerte, porque abríamos nosotros un sepulcro debido a que nosotros no estábamos sino pensando en las cosas bajas,
temporales y terrenales, pero ya tenemos esa parte de que el Señor venció el pecado y la muerte y nos ha dado vida y nos ha resucitado para que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba y nuestros pensamientos sean buenos, agradables, perfectos, dice el Señor. Contra estas cosas no hay ley. Tenemos paz, amor, gozo, paciencia, no como el mundo pide una alegría falsa que es pasajera, temporal, esto de los gozosos que es el mes de diciembre, y después vienen los dolorosos cuando las personas llegan y se dejan arrastrar por estas fuerzas de esta corriente de este mundo y se van endeudando, y después vienen todo el año a tener angustia, desesperación, porque lo que en un momentico lo quisieron tener como gozo, después se viene como doloroso, debido a que se endeudan, debido a que se dejan arrastrar por las emociones de las tradiciones, y Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos centrados, Dios quiere que estemos balanceados, Dios quiere que estemos alineados, que tengamos buen razonamiento para que nosotros podamos desechar todas estas cosas débiles que vienen y nos agobian, y tener esa fuerza y ese poder de nosotros tener victoria y seguir hacia adelante, como dice la palabra de Dios, hacia arriba y hacia adelante como los ángeles, que ellos no retrocedían, sino hacia arriba y hacia adelante, y con ese resplandor de la luz que nos está diciendo hoy, y la imagen de su sustancia, de ese Dios viviente que habita en cada uno de nosotros, por ser templo de Dios viviente, nosotros podemos llenarnos de ese amor de Dios, de ese gozo del Señor y esa fuerza poderosa para que nosotros podamos ser vencedores. Entonces hay que darle gracias a Dios. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada con el Señor es en vano, nada. El Señor es el que nos paga, el Señor es el bien, el Señor es el dueño del oro y la plata, el Señor es el que nos da paz, amor, gozo, paciencia, todas estas cosas que debemos de tener como templo de Dios viviente, tener alegría y un gozo que no es pasajero, sino que es perpetuo, ahora y siempre, en el gozo del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Toda la palabra que el Señor nos da es verdad, y es una orden que Él nos da cuando lo recibimos, cuando nosotros creemos en ese Dios verdadero y único. Él nos encarece, dice la palabra de Dios ahí mismo en 2 de Timoteo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es lo que estamos cumpliendo hoy delante del Señor, llevando su mensaje, trayendo la palabra para que tú, que estás allí escuchando, quizás por primera vez, reflexiones, te arrepientas verdaderamente delante de Él y comiences una nueva vida en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Dice también el Señor que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchas veces el Dios del cielo nos da palabras duras, pero no somos nosotros, sino que Él mismo es el que coloca esas palabras en nuestros labios, porque Él es un Dios justo y verdadero, que quiere que tú recapacites, que te arrepientes, porque el vino es al pecador. Procura, dice ahí mismo Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Porque hay en muchas organizaciones o sectas que escucha uno que están utilizando la palabra pero para negocio propio, ¿sí? Vienen a llevar una palabra en la cual están metiendo miedo y terror, cuando Dios no es de miedo. Aquí nos enseñó y nos enseña hoy que todo temor es a Él, pero es un temor reverente que debemos de tener nosotros cuando creemos. Y Él es fiel y justo, y Él es el que cumple toda su palabra que está escrita. Es verdad, toda la escritura, dice la palabra de Dios en 3:16 de acá de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que nosotros
No estamos hablando por nuestra propia cuenta, sino por la palabra de Dios. Es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la justicia es Cristo, porque la justicia del mundo no se cumple. Todo el mundo quiere violar la ley. Los gobiernos sin profecía se rebelan, ¿sí? Se desfocan, tratan de hacer y deshacer en su propio conocimiento, en su propio saber, instruidos por el espíritu de la avaricia, por el espíritu del error, con corrupción, con muerte, que colocan a través de los mismos gobiernos, donde uno ve continuamente las triquiñuelas que arman para poder ellos trabajar en son de una sola persona o de un solo ente, pero no en son de la humanidad y de un pueblo que está clamando continuamente al Dios del cielo. Nosotros, como promesa que Dios nos da y que la cumple, debemos es tener un temor reverente a Él, arrepentirnos para que esa gracia, que es la que se está hoy manifestando en nuestros corazones con la venida de su Hijo Cristo Jesús a nuestras vidas, ya nosotros no estamos en la ley, nosotros estamos en la gracia, es única y exclusivamente del Dios del cielo. Dice la palabra de Dios, 2:1 de Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que colocar algo de nuestra cuenta, esforzarnos, ¿sí? Porque el enemigo está siempre allí al lado, como buscando a quien devorar, como león rugiente buscando a quien devorar para destruirte, para no dejarte escuchar la palabra, que es la que tiene palabras de vida eterna. Entonces el Señor nos demanda a nosotros que coloquemos un esfuerzo, un 50% nos habla en el libro de Nehemías, en fabricar ese muro. Es ese muro para que toda potestad, toda hueste de maldad, todo espíritu de iniquidad, toda cosa mala tropiece. Entonces Él es el que va a pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, que habla el libro de Éxodo 14:14, ¿sí? El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Para nosotros estar tranquilos tenemos que tener ese espíritu vivificante, ese temor reverente al Dios del cielo, que es el que nos da la vida. Todo honor y toda honra es para Él. Por eso hoy quiere el Señor que todo miedo y todo temor únicamente al Dios creador a través de su Hijo Jesús Cristo, para poder librarte de todas estas angustias, de todo miedo que en este mundo está ofreciendo. La corriente de este mundo te ofrece cosas buenas aparentemente, pero cuando vamos a rendir cuentas, es el Señor, es el que va a juzgar. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, gracias te damos, Señor. A todos los sedientos, vení a las aguas, y los que no tienen dinero, vení, comprá y comé, vení, comprá sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55, gracias te damos, Señor, porque nos das de beber de tu agua, Señor, para no tener sed jamás, Señor. Que estas aguas, Señor, vivas, que es tu palabra, que es espíritu y que es vida, Señor, vayan, Señor, a los espíritus y sean vivificados, Señor, y se despierten, Señor, Padre Santo, de esta vida engañosa, y puedan, Señor, venir a las aguas, Señor, a venir a las aguas a deleitarse en el Señor, para que las peticiones de su corazón sean realizadas, Señor, sean verdaderas por el poder de la fe, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú no avergüenzas a tus hijos, Señor. Buscamos primeramente ese reino de Dios y su justicia, y por fe tenemos paz para con Dios, Señor. Padre, gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y por la palabra de Dios, Señor, que se ha expuesto para que llegue a todo corazón y las puertas se abran, Señor, para que tú mores en abundancia en los corazones, Señor, y que haya amor al prójimo, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu edificación, Señor, que es la palabra del Señor, dada a los que le temen. En Cristo Jesús
Damos buenas noches. Amén. Buenas. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches.